alegra que estén bien. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de una visita. ¿De qué vamos a hablar? ¿Los niños, los jóvenes? A ver, demuestren que ustedes son los que más ponen cuidado desde el comienzo. Los niños y las niñas, los jovencitos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De una visita. Muy bien, ¿sí ven? Yo se los dije. Yo sé que ellos siempre están más atentos que cualquier otra persona acá. Así nosotros pensemos que. Entonces, como vamos a hablar de una visita, yo quiero que pensemos cómo actuamos nosotros cuando tenemos visita. ¿Les gustan las visitas? ¿No les gustan las visitas? Qué pesar, yo pensaba ir. Cuando tenemos una visita, suponiendo que nos gustara, ¿cómo nos preparamos para la visita? ¿Sí? Ya cuadramos una visita, ¿sí? Alguien nos va a visitar, ¿sí? Una persona a quien queremos atender bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando ya nos dijeron sí vamos a ir, está confirmado? ¿Qué es normal hacer cuando estamos esperando una visita y qué no es normal? Si usted la visita le dice, mira, yo llego a las 10 de la mañana, ¿usted qué hace? ¿Usted coloca el despertador la noche anterior para las 9:45? O usted dice, no, yo lo pongo a las 10 y a las 10 de la mañana, mejor dicho, no va a poner despertador, como llegan a las 10, pues que me despierten. Y mientras yo me voy bañando, ellos me van ayudando a hacer el desayuno. ¿Sí? ¿Eso es normal? ¿Eso sería normal? ¿En el caso de ustedes? ¿Sí? ¿No es normal? ¡Wow! Tenemos que aprender entonces. Necesito que me den clases sobre cómo hay que actuar cuando hay una visita. Creo que me estoy descubriendo yo acá cómo actúo cuando tengo visita. Hay una visita muy importante de la que vamos a hablar hoy, de la que nos habla las Escrituras, y es la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo es una visita anunciada, la cual todo el pueblo de Dios en el mundo entero está esperando. ¿Sí? Hay algunas diferencias en la forma como se espera, ¿sí? Hay algunas aleticas más, algunas aleticas menos, pero en general el pueblo cristiano está de acuerdo en que Jesucristo va a venir a la tierra por segunda vez. Eso es un tema de toda la Escritura y una de las razones por las cuales la historia de la redención obra así, ¿sí? O nos habla de esa visita que nosotros estamos esperando. Yo quiero preguntarles una cosa, mis hermanos amados. Cuando nosotros estamos esperando una visita, supongamos que ustedes están esperando la visita y alguien les dice a ustedes, oiga, ¿y qué tal que su visita no llegue? ¿O será que su visita sí viene o no viene? ¿Ustedes qué responderían a esa pregunta? Supongamos que es en el mismo núcleo familiar. ¿Sí? A veces los hijos le preguntan a uno, ¿y será que sí? ¿Y entonces sí va a venir fulanito que había dicho que iba a venir? ¿Entonces sí va a venir? Entonces uno, ¿qué contesta? ¿Quién sabe de pronto? ¿Así contestas tú cuando te dicen, ¿será que Jesucristo va a venir? Estamos hablando de la visita de Jesucristo. ¿Cómo contesta uno? ¿Cómo uno debiera contestar frente a esos cuestionamientos? ¿Será que viene? ¿Será que no? Porque es que cuando alguien pregunta, o nosotros mismos nos preguntamos, nosotros nos lo pudiéramos preguntar, ay, fulanito me dijo que venía, ¿será que va a venir o no va a venir? ¿Sí? Necesito confirmar esa visita, si va a llegar o no va a llegar, ¿cierto?
eso es un cuestionamiento que en el fondo nos está hablando de confianza. ¿Sí? Yo confío que esto se va a cumplir o no confío. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de confianza? ¿Confío o no confío? Ese es el determinante. Y el determinante está dependiendo de quién va a hacer la visita. Si a mí una persona me ha dicho, mire, yo lo voy a ir a visitar tal día, tal hora, acordamos, y no llega, ¿sí? Lo más probable, ¿sí?, es que a la siguiente vez que me diga que va a ir, yo probablemente lo voy a dudar. ¿Eso es normal o no es normal? Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Pero si hay una persona que yo sé que me dice, mire, yo llego a las 10 y me llega a las 8, ¿yo qué pienso? Toca madrugar, ¿cierto? Hay que madrugar. Entonces, vamos, estos 3 versículos siempre están grandecitos, pues para poderles dar trabajo. Pero vamos a allanar el título a la primera parte del versículo 38, ¿sí? Vamos a dar inicio a recordar, mis hermanos, el título que le hemos puesto al estudio de Hebreos, ¿no? Que yo sé que los niños que están muy atentos y que siempre lo dicen muy fuerte, nos lo van a recordar. El título de nuestro libro de Hebreos que estamos estudiando expositivamente se llama Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Y el título de la enseñanza que tenemos para hoy es Cristo está llegando. Entre signos de suspenso. Cristo está llegando. Mientras tanto, puntos suspensivos. Cristo está llegando. Mientras tanto. Entonces la introducción la vamos a hacer con esta primera parte que tenemos. Bueno, vamos a leer el texto, no lo hemos leído. Hebreos 10, versículos 37 al 39. ¿Lo tienen? Les voy a pedir que por favor lean conmigo. Los niños también lean. Yo no leo rápido. ¿Por qué no leo rápido? Porque la idea es que todos sigamos la lectura. Dice, versículo 37 al 39, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Cristo está llegando. Mientras tanto, mis queridos hermanos, esta visita, que es la visita del Señor Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana, es el día de nuestra graduación, ¿sí? Es el día en que se cierra la historia de la humanidad, ¿sí? No sé si alguna vez han estado en la obra de teatro, cuando se acaba toda la obra, se cierra el telón. Se acabó. ¿Sí? La estancia en esta tierra, en las condiciones en las que estamos aquí, con la venida del Señor Jesucristo, es un telón que se cierra y va a dar inicio a una nueva realidad en los creyentes, en cada uno de nosotros. Pero cabe la posibilidad, hermanos, que mientras esperamos la visita, nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, o alguien nos pregunte, ¿y será que sí va a venir?
¿Será que si viene? ¿Qué tal que no venga? ¿Qué tal que toda la preparación, que todo lo que nosotros organizamos, todo eso no sea de utilidad? ¿Qué tal que tanto orar, tanto ir a la iglesia, leer las escrituras, acondicionar una vida a la moral bíblica, sea algo perdido? Sea algo que la gente creyó inocentemente, pero que no dio el resultado, no se cumplió. ¿Qué tal? Si ese pensamiento, mis queridos hermanos, hallara cabida en nuestro corazón, ¿sí?, y en nuestra vida, lo más probable, lo más seguro, casi que garantizado, sería que en ese momento nosotros nos desanimaríamos de todas las cosas que tienen que ver con la fe. Porque si no va a venir, entonces yo, ¿para qué me levanto temprano? Hoy que es dominguito. ¿Para qué me levanto? ¿Sí? ¿Para qué organizo? ¿Para qué vamos a hacer hoy algo más especial? ¿Para qué? Si de pronto esa visita no viene. Y esa era la situación que estaba viviendo la iglesia, a quien se les está entregando esta carta, que estaban pasando por situaciones duras, ¿sí?, por unas presiones sociales y personales que en algún momento sofocan y que a veces le da a la gente el pensamiento, la sensación de decir, ay, ¿será que sigo? ¿Vale la pena seguir? ¿Sí? ¿Será que es más la inversión que yo estoy haciendo que el resultado que voy a obtener? Mejor hago otra cosa. Por eso el autor va a animarlos diciéndoles, recordándoles la palabra de Dios y diciéndoles, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Un poquito es una pequeña espera. Un poquito más, ya llevamos un poquitín, 2000 años, y nos falta otro poquito. Y claro, nosotros podemos decir, ahí está. Esa es la razón. Eso no es un poquito. Eso es mucho. 2000 años es mucho tiempo para nosotros, ¿cierto? Para nuestro reloj, para nuestra cuenta. Pero para la cuenta de Dios, 2000 años, ¿cuánto será? Dijimos el otro día que para Dios un día es como 1000 años. 1000 años como el día de ayer. Entonces, no es la cuenta con respecto a nuestro reloj. La cuenta es con respecto al reloj de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo mal las cuentas. Estamos haciendo mal las cuentas cuando pensamos, o cuando alguien nos cuestiona pensando, no, es que ya se ha demorado mucho. Yo no creo que él vaya a venir. Yo creo que la cosa como que de pronto la entendieron mal, de pronto lo que les quiso decir a ustedes fue otra cosa y ustedes no la entendieron. Termina diciendo el versículo 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y haciendo este estudio, mis queridos hermanos, de estos versículos, que es fascinante, estudiar las escrituras, hermanos, es fascinante, es una cosa maravillosa, es un deleite. Mirando las traducciones,
me encuentro que hay varios autores que coinciden en que hay una traducción que se acerca más al sentido de lo que nos quería decir el autor en estos versículos. ¿Sí? Esa traducción dice de la siguiente manera. Dice acá, porque espera un poquito, porque el Señor está viniendo. Espera un poquito porque el Señor está viniendo, ¿sí? O el Señor está llegando, ¿sí? De ahí el título, Cristo está llegando. Mientras tanto, y si nosotros observamos ese cambio, ¿cierto? Esa otra traducción en la que coinciden más traductores especialistas en escritura, en griego, con respecto a este texto como lo tenemos en la Reina Valera de 1960, cambia mucho, ¿sí? Porque esta Reina Valera está descansando en el futuro. Y es diferente, mis queridos hermanos, cuando usted tiene una visita y usted le dice a una persona, oiga, ¿cuándo viene? ¿Cuándo me visita? Usted no me visita, ¿cuándo va? Y la persona le contesta, un día de estos. Yo voy a ir, un día de estos. Ah, bueno. Interesante esa respuesta, ¿cierto? Esa respuesta se asemeja a lo que está aquí, porque dice un poquito y el que ha de venir vendrá en el futuro, ¿cierto? Pero eso es distinto a cuando el día de llegada en el que ustedes tienen la cita, usted recibe una llamada y le dicen, oye, voy para allá, ya salí, cogí camino. ¿Es distinto o no es distinto, hermanos? ¿O no? ¿O solamente a mí es que me parece? Es diferente, ¿cierto? Y el texto, haciéndole justicia al original, dice, espera un poquito, porque el Señor está llegando. Y esa forma como se traduciría esta pieza de la Escritura, pues es una forma que coincide con toda la historia de la redención. Porque es que el Señor no está llegando desde la crucifixión. El Señor no está llegando desde el ascenso. El Señor no está llegando desde este texto que se escribió. ¿Desde cuándo está llegando el Señor? ¿Desde cuándo? Desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. El Señor le dice a la humanidad, ¿sí?, que va a venir un Salvador de la simiente de la mujer, va a ser el restaurador. Y ahí se empieza la historia. Entonces es diferente. Cuando la persona, tú le dices, ¿y dónde viene? ¿Dónde vienes? No, yo ya arranqué, ya pasé la Sevillana. Uy, había un trancón, había un retén. Uy, había mucha gente comprando carne en el frigorífico. Ah, ¿qué piensa uno? Viene. Tú no estás pensando, ¿será que viene? ¿Será que va a llegar? Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que de la simiente de la mujer va a venir el Salvador. Y comienza la historia.
La historia no comenzó hoy. Comienza una historia dramática. Porque de la simiente de Adán y Eva hay un justo de donde tiene que venir ese Salvador. ¿Cómo se llama ese justo? Abel. Abel, ¿cierto? Abel. Pero sucede una catástrofe, hermanos. Sucede una tragedia no familiar, cósmica. La simiente de la mujer, que es la que adora a Dios en espíritu y en verdad, es muerto por la simiente de la serpiente, que es el mal. Caín lo mató. ¿Y qué diríamos nosotros si estuviéramos en un palco viendo esa obra? No, la redención. Y ahora Cristo, ¿de dónde va a salir? No, Adán y Eva pueden tener más hijos, sí, pero ¿serán justos? ¿Adorarán a Dios bien como lo estaba haciendo Abel? ¿Se podrá? Y nace Set. ¿Y qué dice la Escritura? Y los hombres comenzaron a adorar a Dios. Y de ahí para allá seguimos leyendo la Escritura, mis queridos hermanos, y encontramos una gran variedad de crisis. Todas las crisis causadas por el pecado del hombre, pero una cantidad de cumplimientos perfectos, en sintonía con el plan de redención, desarrollados por el propósito inquebrantable de Dios de cumplir lo que Él ha prometido. Y cuando miramos toda esa historia, nosotros no podemos decir, ¿será que viene? ¿Sí? Ya pasé, estoy en la Sevillana, voy en la 30. Llegué a Fátima y sigo. Ese recorrido, esa trazabilidad del camino de Jesucristo, nosotros la tenemos. ¿Dónde la tenemos? En la Escritura. No en el corazón, no, en la Escritura. Pero está en la Escritura, objetivamente está en la Escritura. ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso, pero la Escritura nos da a nosotros el plan. Ahí está. Entonces, cuando el autor nos dice a nosotros, esperen un poquito que ya viene, ¿sí? Y la segunda parte ahí en el versículo dice, y no tardará. ¿Sí? Dicen los autores en la traducción, dice, esperen un poquito, que Él está viniendo y no se está tardando. Está viniendo y no se está tardando. ¿Sí? Es decir, el Señor no está perdiendo tiempo para venir. El Señor no paró el carro para tomarse un refrigerio porque no había desayunado. El Señor no se estacionó a mirar el paisaje. Todo lo que Él estructuró en el plan de redención para venir a hacer la visita que está estipulado en la Escritura y hasta donde nosotros hemos podido ver, se ha cumplido. Y está, y lo podemos evidenciar en la Escritura y en la historia. Y eso tiene que ser una fuente confiable para nosotros, hermanos, para no desanimarnos, para no decir, ¿será que sigo adelante o será que no? Porque si nos desanimamos nos va a llegar la visita llega, pero posiblemente nos va a encontrar no esperándole, no esperándole. Entonces, no dice ha de venir, dice está viniendo y no tardando. Entonces vamos a ir, mis queridos hermanos, la introducción hoy la hicimos con el versículo 37.
El resto de la prédica la vamos a trabajar sobre el versículo 38 y el versículo 39. El primer punto de la enseñanza que tenemos el día de hoy es: vivimos por fe. Cristo está llegando. Mientras tanto, vivimos por fe. Y vamos a ir a la primera parte del versículo 38. ¿Lo tienen ahí? Posen sus ojitos ahí sobre el versículo 38. Y vamos a leer la primera frase. ¿Cómo dice? Mas el justo vivirá por fe. Excelente, mis queridos hermanos. Excelente, porque este versículo es un versículo muy rico. Estos versículos que tenemos aquí en Hebreos, donde el autor está trayéndose un versículo del Antiguo Testamento. Este es otro versículo que está en el Antiguo Testamento, que se encuentra en Habacuc capítulo 2. ¿Ustedes se imaginarán qué versículo? 4. Él está trayendo ese versículo, lo está poniendo acá. Entonces nosotros tenemos la traducción del hebreo al español y también tenemos la traducción de este griego al español. Eso nos da a nosotros mucha más riqueza de dónde cogernos. Y cuando miramos esta frase que dice, mas el justo vivirá por fe, que es un estribillo que utilizó muchísimo el apóstol Pablo, pero que estaba en el Antiguo Testamento en Habacuc 2, 4 y 5, nosotros podemos extractar mucho néctar del análisis de esta palabra en su original. Porque dice algo así. Yo siempre les digo a ustedes transliterado. No sé si ustedes, para quien no sea comprensible qué es transliterar, es algo que se hace para traspolar de un idioma a otro sin darle sentido a la frase, ¿sí? Entonces, solamente coger una palabra, buscar a su similar en otro idioma y ponerlo en el mismo orden. Pero por lo general, pues eso no da una traducción. El traductor hace más que trasladar palabras de un lado a otro. Él lo que hace es encontrar el sentido lógico de lo que quieren decir esas palabras y así las organiza, ¿sí? Pero si hacemos una transliteración de como diría esta frase del griego al español, diría algo así: el pero recto de mi procedente confianza vivirá. El pero recto de mi procedente confianza vivirá. No tiene sentido, pero si organizamos las palabras un poquito, le vamos a dar sentido. Pero me llama la atención, mis queridos hermanos, que lo que está diciendo acá es que la fe es ¿qué? Confianza. Ya lo hemos dicho. ¿Qué significa la palabra fe? Confianza. ¿Cierto? Confianza. Pero lo que se ha enseñado y se enseña, mis queridos hermanos, en muchos de los contextos eclesiales de nuestra época, es que nosotros, para poder coexistir, para poder movilizarnos en la vida cristiana, nosotros debemos producir la fe, que nosotros debemos sostener la fe, que nosotros tenemos que trabajar por la fe, y que si nosotros hacemos eso, entonces vamos a tener vida en Cristo. Pero si nosotros miramos esa transliteración, dice de mi procedente confianza, es decir, de la fe que procede de mí. No sé si está tomando forma esto o si se está entendiendo, ¿sí? Hay otro texto ya no transliterado sino traducido en otra traducción que dice: el justo vivirá por mi fe. ¿Sí? Por mi fe. ¿Por la fe de quién? De Dios, ¿cierto?
¿La fe en quién? En Jesucristo. Pero es la fe de Dios, Joan. ¿Sí? No es la fe del creyente. Porque nosotros pensamos que la fe tiene que ver con nuestra convicción, ¿sí? Con nuestra capacidad, con nuestra aceptación, con nuestra absorción. Pero el texto lo que nos está diciendo aquí claramente, mis queridos hermanos, es que lo que le da vida al creyente, ¿qué es? No. O él sí, pero ¿a través de qué? La fe. ¿Sí? No es que el creyente nace y entonces tiene fe. Es que la fe es la que le da vida al creyente. El oxígeno del creyente, el elemento que engendra al creyente, ¿cómo se llama? La fe, mis queridos hermanos. ¿Sí? La fe no es como que tengo que tener fe para coexistir en el ambiente que Dios ha creado. Y si no sostengo la fe, entonces me empiezo a ahogar y me muero. Yo no sé si están siendo claros los dos conceptos. Hay un concepto que es un concepto que descansa en mí. Pero el concepto que nos está hablando la Escritura descansa en Dios. Porque es Dios quien otorga la fe. Si hacemos la traducción de Hebreos 2.4, Hebreos 2.4 dice, no es Hebreos, de Habacuc 2.4, es decir, ya vamos a traducir es del hebreo, no del griego, del Antiguo Testamento. Dice, el justo vivirá por la fe de él. ¿Por la fe de quién? De Dios. ¿Y por la fe en quién? Jesucristo, pero no había nacido. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Habacuc. Pero ya estaba la promesa. Ya había arrancado el carro a andar. Y ya teníamos elementos de esa visita, la cual se estaba esperando desde el Antiguo Testamento. Dice, el justo vive por la fe de Dios. Dios le imparte la fe. Y entonces el justo vive. ¿Sí? Pero hay otra parte donde dice, no lo alcancé a poner acá, pero decía así, decía, pero mi justo vivirá por mi fe. Y esa es mejor todavía, porque cuando nosotros pensamos en la justicia, nosotros pensamos en nuestro buen comportamiento que se adhiere a las exigencias de Dios y me transforma en justo. Pero cuando dice mi justo, está diciendo es el que yo he adherido a mi justicia. Por lo tanto es mío. ¿Sí? No es su justicia. Si lo ponemos solo, dice, mas el justo vivirá por la fe. Y el justo está solito, quiere decir que él tiene unas o acciones o capacidades o actitudes o pensamientos propias que lo justifican delante de Dios para categorizarlo como justo. Pero si dice, mi justo vivirá por mi fe, es decir, toda esa obra la hace Dios solamente. Y nosotros no tenemos ahí acción. Mas mi justo vivirá por mi fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe? La palabra fe quiere decir persuasión, credibilidad, convicción, convencimiento, confianza. Cuando nosotros estamos pensando en la visita, no en la visita de Cristo, sino en cualquier visita, y usted tiene fe de que esa persona va a venir, usted está convencido, de acuerdo a lo que hablamos en el pasado, yo les pregunto, ¿sí?, en la introducción de esta charla,
Esa fe es producida por un aspecto personal, intrínseco, propio, o esa fe es producida por la visita que yo estoy esperando. Vuelvo al ejemplo. Si la persona me ha incumplido varias veces cuando yo lo he invitado y me dice que llega y me deja con los crespos hechos, y yo no tengo fe en que esa persona va a llegar, ¿esa fe se produjo dentro de mí o esa fe se produjo fuera de mí? ¿Qué la produjo? ¿Un aspecto interno o externo? Externo. Las situaciones me llevan a mí a tener un convencimiento. Y si ese no es el caso, si el caso es otro, una persona que siempre llega y llega tempranito, puntual, y yo creo que sí va a venir, ¿dónde se genera esa fe? ¿Afuera o adentro? Afuera. La generan los condicionamientos externos, la están generando, ¿sí? Porque de acuerdo a los sucesos, yo estoy creyendo, ¿cierto? Entonces, si aquí está diciendo que la fe es una persuasión, una credibilidad, una convicción, la fe en Cristo, la fe en la segunda venida de Cristo, la realidad de que usted crea, mis queridos hermanos, que Él sí va a venir, esa realidad, ¿dónde se generará? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Sí? Entonces, alguien me decía acá, en el corazón. No, se genera aquí, porque aquí es donde están todos los argumentos sólidos, indudables, que nos convencen a nosotros de que esto no es una fábula, sino que es una realidad consciente, consistente, verificable, comprobada, al punto de que el creyente no duda, no puede dudar. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que la fe es un don de Dios, ¿sí? Porque solamente quien puede bañarse con el Evangelio se va convenciendo cada vez más, ¿sí? Entre más visitas tienes tú de otra persona, más tú le empiezas a creer que sí, llega. Obviamente que esa persona no te falle, ¿cierto? Entre más nos bañamos con el Evangelio, mis queridos hermanos, mayor es nuestra credibilidad, nuestra convicción, nuestro convencimiento, nuestra confianza de que Él viene. Porque Él nunca nos ha fallado, porque todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Entonces, si eso es así, mis queridos hermanos, ¿por qué hay algunos que no creen? No han sido expuestos al Evangelio, ¿cierto? O simplemente Dios no les ha querido iluminar con los elementos de juicio necesarios para que ese corazón sea convencido. Porque viene la fe de afuera, no de adentro, es un don de Dios, ¿sí? La fe en nosotros como creyentes, como justos, no es nada más y nada menos, mis queridos hermanos, que la luz de Dios en nuestro entendimiento, en nuestras emociones, en nuestro ser. Es decir, la fe es la muestra de que en nosotros habita el Espíritu Santo. Eso es lo que es la fe. Por eso el estribillo recorre toda la Escritura. Ustedes lo van a encontrar en muchos lugares, no solamente en este texto donde dice, mas el justo vivirá por fe. El alimento, el oxígeno, la existencia del creyente está condicionada por la fe, que es una fe que no produce Él, que es una fe que no viene de Él, es una fe que viene directamente del cielo y que nos da vida, ¿sí? Nadie puede decir yo no voy a creer o yo no quiero creer, nadie puede decir eso, porque nosotros para vivir necesitamos la fe. Yo no he visto ninguna persona que diga hoy me voy a suicidar, estoy aburrido de la vida
y estoy tan aburrido que hoy me suicido. Voy a dejar de respirar. Y se para así y deja de respirar hasta que se muere. ¿Usted no ha escuchado un caso? Yo no he escuchado el primero. ¿Pero por qué? Si la vida es tan aburridora, si la vida es tan desesperante, si todo es tan nefasto, ¿por qué no va a tener la resolución completa de dejar de respirar y se muere? Todos sabemos que si alguien deja de respirar se muere. ¿Pero por qué tiene que hacer otras cosas? Pegarse un tiro o ahorcarse. ¿Por qué? Porque su ser, todo lo más profundo de su ser, ¿sí?, clama por la vida. Aunque su mente esté convencida, su cuerpo hará todo lo posible por resistirse a la muerte, porque nació para vivir. Y todo lo que le sirve a él para vivir, el cuerpo involuntariamente lo va a querer rescatar y retener. Pero el creyente vive por fe, mis queridos hermanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente en otros contextos dicen: el cristiano vivirá por fe, el justo vivirá por fe. Entonces tenga fe. Tenga más fe. No, es que yo no necesito tener fe para vivir. Yo vivo porque tengo fe. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Vivo en Cristo porque tengo fe. No es mía. La recibí, pero está en mí. Yo respiro porque Dios me dio la capacidad de respirar y hay oxígeno. No es mío. El Señor me lo dio. Punto. Eso es una realidad natural. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Segundo punto de nuestra enseñanza: vivimos agradándole. Jesucristo está llegando. Mientras tanto, vivimos por fe. 2, vivimos agradándole. Mientras Él llega, nosotros vivimos agradándole. Y vamos a ir a la segunda parte del versículo 38. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La semana pasada hablamos de la paciencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que logra la paciencia en el creyente? Que nosotros echemos raíces, que podamos soportar las pruebas, las dificultades, y de esa manera pues somos fuertes, ¿sí? De esa manera nosotros soportamos o resistimos o aguantamos más, ¿cierto? La paciencia es una demostración de que hemos echado raíces y de que esa siembra ha sido una siembra que ha tenido un buen proceso, ¿sí? La constancia, la perseverancia. La semana pasada hablamos de eso, pero acá está diciendo: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, que retroceder sería una negación de ese aspecto que vimos la semana pasada, que nos sirve para hacer la voluntad de Dios, que es ¿qué? La paciencia. Habían dos, ¿se acuerdan? Confianza y paciencia. Muy bien. Entonces, retroceder es una negación de la paciencia, mis queridos hermanos, ¿sí? Quiere decir que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos caminando hacia la voluntad de Dios, ¿cierto? Retroceder en ese caso, mis queridos hermanos, sería una negación de la fe, ¿sí? Yo respiro porque tengo vida, ¿sí o no? Si yo dejo de respirar, la conclusión contraria, ¿cuál sería? Que no vivo. ¿Sí o no, Johan? Si yo respiro, estoy vivo. Pero si no respiro, ¿cómo estoy? No vivo. Exactamente.
Entonces, el justo vivirá por fe, ¿sí? Pero si retrocede, ¿cómo está? Muerto, ¿cierto? Está muerto. Está muerto en los delitos y en sus pecados. No está vivo, no está vivo. La fe es un síntoma, o retroceder es un síntoma que evidencia no tener la fe de Dios. ¿Sí? Porque no es mi fe. No es mi fe, no es la fe que yo produzco. ¿Sí? Es la fe que Dios me da vida y que me permite hacer todas las cosas naturales que un ser vivo puede desarrollar. En este caso estamos hablando de un vivo en Cristo, un ser vivo en Cristo. ¿Sí? Retroceder en este caso, mis queridos hermanos, no está hablando de pecar. Si retrocediere no agradará a mi alma. No está hablando de un pecado acá. ¿Sí? No está hablando de una falla. No está hablando, mis queridos hermanos, de una falta temporal. Aquí está hablando de retroceder, es desertar, con lo que comenzó el capítulo hablando en el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese retrocedió. Dijimos que eso sería una separación definitiva del pueblo de Dios, de la iglesia. Una separación consciente, una separación meditada. Yo me siento a meditar. Tomo en cuenta una flor de situaciones de pro y contra. Y a la final decido, no continúo con Cristo. Es una decisión que ya la tomé. No voy a seguir. Deserté. Me salí. No hago parte del ejército de Cristo. No estoy más. Eso es de eso está hablando acá. Es retroceder. Y lo que está diciendo acá el texto, si retrocediere no agradará a mi alma. Está diciendo que si un verdadero creyente retrocediera, esto generaría un gran descontento en lo más profundo del ser de Dios. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Sin embargo, dice, mas el justo por la fe vivirá. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, permanece porque ese es el plan de redención. El Señor nos estructuró un plan de redención para que ese plan fracasara. Han habido todos los motivos, como les decía, desde Caín y Abel. A Jesús cuando lo estuvieron persiguiendo para matarlo, si lo hubieran matado se acabó el plan de redención, ¿sí? Y la Biblia está llena de eso, ¿sí? En Egipto ya han matado a todo el pueblo y se acaba. O sea, tantas cosas, pero Dios cumplió su plan hasta el día de hoy, que estamos escuchando y que los salvos están escuchando la palabra de Dios, porque su plan permanece, mis queridos hermanos. Porque al Señor le agrada cumplir su voluntad. Nosotros no podemos hacer infeliz al Dios feliz. La Biblia nos dice que Dios es el ser más lleno de gozo en el universo, de mayor plenitud. Todo lo que Él hace, lo hace porque es su voluntad. A Él le genera alegría, pasión, llenura total, cumplir sus propósitos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que un creyente le podría causar descontento a Dios? ¿Ustedes creen que alguien se encontraría a Dios sentado, suponiendo que Él se pudiera sentar y no lo pudiéramos encontrar, y usted lo encontraría con una cara triste y está diciendo, hoy estoy muy triste, muy angustiado, porque es que Edwin volvió atrás y Edwin retrocedió? Y eso a mí no me agrada. ¿Ustedes creen que eso es posible? Eso no es posible. A Dios nada lo frustra. Dios es el Dios que todo lo que Él ha querido lo ha hecho. Y nada de lo que Él ha planeado se frustra, ni se frustrará jamás. Pero hay una realidad que nos habla la Biblia en Mateo 3, del 13 al 38. Mateo 13, del 3 al 8, nos cuenta la parábola de la semilla,
Dice el Señor, el sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios. Una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales y otra cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1. Todas brotaron. Eso es interesante. Todas las semillas brotaron, ¿sí? Sin embargo, de todas esas, una sola dio fruto. ¿Qué es lo que quiere decir eso, mis queridos hermanos? Que en medio de la congregación, en medio de la vida y de la experiencia nuestra, vamos a ver muchas semillas que pueden brotar. Muchas van a brotar y nosotros podemos pensar, este va bien, igual que yo. Pero va a llegar un momento donde las circunstancias van a mostrar si esa semilla es verdadera o no. Si esa semilla tenía las condiciones dadas por Dios para cumplir su objetivo o no. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. Cristo está llegando. Mientras tanto, tercer punto, vivimos identificados. Primer punto, mientras tanto vivimos por fe. Segundo punto, mientras tanto vivimos agradándole. ¿Sí? El justo le agrada a Dios, hermanos. El justo no le puede desagradar. ¿Por qué no le puede desagradar el justo a Dios? Porque es que el justo está representado en Cristo. El justo no agrada por su propia justicia, agrada por la justicia de Cristo que lo representa. El justo siempre le está agradando a Dios, a pesar de. Y el tercer punto, mientras tanto, vivimos identificados. Versículo 39, léanlo conmigo, por favor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí termina nuestra predicación, hermanos. ¿Cómo les pareció? ¿Bien? Bueno, nos falta un poquitico. Estamos terminando. Vivimos identificados. Yo sé, mis queridos hermanos, que estos textos que leímos nos generaron algunos crisis, ¿sí? Una crisis existencial, porque uno dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Uno dice, ¿seré yo? ¿Yo podría llegar a ese punto? Un punto completamente se me lengua la traba. Desesperanzador, bueno, ya me entendió, ya lo dije una vez. Sin esperanza, ¿cierto? Totalmente sin esperanza. ¿Podría yo llegar a ese punto? ¿Sí? ¿Seré yo? ¿Yo podría? Pero ¿qué dice el texto aquí, mis queridos hermanos? Versículo 39. Yo sé que todos van a descansar después de este versículo, ¿sí? Este versículo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay unos hermanos que retrocederán, ¿sí? Y no habrá esperanza para ellos. No van a poder alcanzar la salvación, no van a poder alcanzar la visita, no van a estar preparados para esa visita. Pero lo que dice el texto es que ¿nosotros qué, hermanos? Nosotros somos los que viven por fe. Nosotros somos los que tienen fe para preservación del alma. El autor está haciendo una identificación. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos? Es muy duro para nosotros identificarnos si la identificación nuestra depende de la fe que nosotros pensamos que podemos producir. Pero como la fe no la producimos, sino la recibimos de Dios por gracia. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, adoptados por Dios, escogidos por Dios. ¿Cierto? Pero si no somos, si no fuéramos, entonces, ¿qué pasaría? Retrocederíamos, ¿cierto?
Pero hasta aquí nos ha traído el Señor y aquí estamos, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Dónde aparecemos nosotros en este texto, mis queridos hermanos? Si no hemos retrocedido, hermanos, somos los que tienen fe para preservación del alma, entonces no somos de los que no agradaron al Espíritu Santo. Porque dice, si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Cuál es el alma de Dios, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. Estamos, hermanos, frente a una terapia de identidad. Nosotros necesitamos terapia de identidad, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién está sobre nosotros? Nosotros necesitamos esa terapia continuamente. Y hoy la estamos recibiendo, mis queridos hermanos. Los que retroceden, hermanos, son los que se pierden. Pero la fe, dice el texto, que la fe tiene la capacidad de preservar. Preservar, como la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva. Y el Señor se preguntó, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Y la respuesta natural, mis queridos hermanos, sería, de parte mía, no, es imposible. Es imposible que la obra de un carpintero que nunca escribió un libro, que solamente duró 3 años, pueda perseverar hasta el fin de los tiempos y permanecer y tener una gran acogida. Es imposible. Eso no tiene lógica. Nadie lo pudiera calcular. Pero hoy, hermanos, duélale a quien le duela, nosotros podemos decir con plena certeza que no hay una influencia mayor o una filosofía de vida mayor en toda la historia de todos los tiempos, en todas las culturas, que Jesucristo. Porque la fe que Él ha dado preserva las almas. Si dependiera de nosotros, hermanos, ya habríamos retrocedido y ya nos habríamos perdido. Pero la fe preserva. Y preserva aunque nos persigan, aunque nos maten, aunque nos maltraten, aunque suframos, aunque tengamos escasez, aunque seamos necios y pecadores y malvados, y nos cueste vivir con nosotros mismos, aunque seremos preservados, hermanos, hasta el fin, porque no depende de nosotros. Depende de la buena, venturosa, benefactora, misericordiosa mano de nuestro Señor. Pero el texto nos tiene que enseñar a nosotros lo que vamos a ver alrededor. Para nosotros sería muy nefasto caminar en Cristo con nuestros hermanos y ver que en el camino alguno desfallece, alguno no continúa, alguno retrocede, alguno se aparta completamente y niega a Cristo de la forma que no la niega un incrédulo. Para nosotros sería nefasto, terrible. Pero Dios, que es bueno y es misericordioso, nos muestra a nosotros, hermanos, cosas que nosotros no estamos en la capacidad natural de contemplar. Nosotros no aceptamos esa posibilidad, ¿sí? Nosotros aceptamos todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo satisfactorio, ¿sí? Todo lo bueno y lo que nos beneficia, nosotros lo aceptamos y lo recibimos con bien. Lo malo no nos gusta, no nos lo diga, no nos lo nombre. Pero Jesucristo siempre ha sido sincero con nosotros diciéndonos las cosas. Nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicción.
¿Sí? Él les dijo a sus discípulos, los van a perseguir por causa de mí, los van a llevar a las cárceles, los van a entregar a sus mismos hermanos, los padres mismos los van a entregar. Todavía no ha pasado nada de eso, mis queridos hermanos. Eso estaba por venir. ¿A quién le gustó eso? ¿Quién dijo, yo recibo esa palabra? Amén, Señor. Nadie, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es verdad, es sincera. Y se cumple, nos guste o no nos guste. Y esta realidad, hermanos, de que hay muchas semillas que brotarán, pero que en el caminar serán destruidas por las aflicciones de la vida, por falta de profundidad en el conocimiento de la palabra, porque les fue muy bien en la vida y todos los lujos y los privilegios se hicieron más prioritarios que la palabra de Dios. Eso es una realidad descrita por Dios que nosotros tenemos que asimilar. No nos tiene que gustar tampoco, hermanos, ¿sí? Pero la tenemos que asimilar. Es lo que dice la Escritura. Porque dice, si retrocediere no agradará a mi alma. Si hay retroceso, mis queridos hermanos, es porque hubo un inicio. No se puede retroceder. O sea, acá no está hablando de impíos, no está hablando de gente que no se inició en la iglesia. ¿Sí? Si hay un retroceso es porque hubo un avance. Pero el inicio no es la evidencia, mis queridos hermanos. La evidencia es la perseverancia hasta el fin, que nos lo dice la Escritura. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No el que comience, no el que arranque. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra fe viene de una palabra griega que dice pistos. Pero hay una palabra, la palabra fiel, que estudiamos, ¿me acuerdan cuando estudiamos la fidelidad? Hablamos de la fidelidad. Viene la palabra pistis. Por eso los que tienen fe se les llama fieles. Están relacionados, ¿sí? Porque el que tiene la fe de Dios es el que puede ser consistente, el que puede confiar, ¿sí? Por eso somos fieles, hermanos. Dios nos ha permitido conocer su fidelidad y al conocer su fidelidad nosotros somos llamados fieles. Por eso el tercer punto dice, vivimos identificados. Porque el creyente va recibiendo de cuando en cuando esta terapia de identificación donde se le recuerda quién es porque se nos olvida. Y eso nos anima, nos fortalece, nos estimula para seguir adelante, mis queridos hermanos. Somos hijos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Nosotros seremos preservados hasta el fin porque Dios lo ha propuesto y Él lo hará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, es una razón de gratitud de los hijos de Dios el haber sido elegidos, porque solamente esa elección y esa decisión férrea de Dios de elegir y de sostener hasta el final es el que nos ha sostenido y nos sostendrá. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya estamos con muy poco tiempo, mis queridos hermanos, para avanzar mucho. Pero básicamente la iglesia piensa, en la iglesia hay muchas personas que piensan que el pecado del que habla aquí este texto, que es el pecado de muerte, es el que adulteró, es el que fornicó, es el que mató, robó, o sea, una cantidad de pecados. Y que hay unas categorías, por eso algunos han hecho categorías de pecados, ¿no? Pecados más importantes y pecados minúsculos. Y algunos pueden acceder a la salvación y otros no. Pero aquí el pecado del cual está hablando Juan es el pecado de la apostasía, ¿sí? Es el apartarse de Dios, es el de negar la fe,
Es el decir, yo no creo que Jesucristo sea Dios. Yo no creo que Jesucristo haya muerto por los pecadores. Yo no creo que Jesucristo esté cumpliendo el plan de redención. Me niego a creer eso. Por esa persona, hermanos, no debemos poner una oración. ¿Sí? No debiéramos hacer una oración. Nos dice el texto, no ore por él. No pida por él. Porque él ya desagradó a mi alma. Él acaba de agraviar a mi Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice que hay un solo pecado que no le es perdonado a los hombres? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar al Espíritu Santo? Negar a Jesucristo. Pero nosotros no somos de esos, mis queridos hermanos. Nosotros pecamos, fallamos, desobedecemos, paramos, continuamos, pero creemos en nuestro gran Salvador Jesucristo, que nos sostendrá hasta el fin. Lucas 11:26 dice, entonces van y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Acá hablan de los demonios, de los endemoniados, ¿no? Y entonces de acá se saca el soporte para hacer las intercesiones de liberación y ponerle las manos y que la gente grite y se tire al piso. La Biblia no nos dice a nosotros que Satanás entra en el pueblo de Dios cuando quiere y lo revuelca, después va y se da un paseo y come y vuelve. La Biblia nos dice a nosotros que Satanás, para tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte, y yo le he pedido a Dios que te sostenga firme. Es decir, sí le dieron permiso de zarandearlo, pero le está pidiendo que él lo sostenga. Aquí lo que está diciendo es que cuando una persona hace un cambio que es solamente moral o estético, por aparentar que hace parte de la comunidad, como no tiene la fe verdadera y no tiene profundidad en las Escrituras, cuando se aparte se va a volver peor. Pero es porque la semilla de Dios que obra en el corazón y hace consecuencias externas no obró, sino que esa persona dijo, yo voy a cambiar mi forma de actuar a ver si cambia mi corazón. Lo contrario de cómo obra el Señor. Mis queridos hermanos, Cristo está llegando. Viene cerca. Ya ha recorrido varios kilómetros, hermanos. ¿Lo estamos esperando? Ya por lo menos nos levantamos y nos peinamos. ¿Lo estamos esperando, hermanos? ¿O estábamos pensando que ya no venía? ¿O estábamos pensando en dormir otro ratico? ¿Qué tal que nos llegue antes, hermano? Él dijo, yo voy mañana, pero no dijo la hora. Dijo, les voy a sorprender, les voy a dar una sorpresa. No nos dejemos sorprender, hermanos. Levantémonos temprano, organicémonos, bañémonos. El autor nos habló de ese aseo personal que tenemos que hacernos con la palabra de Dios. Bañar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros cuerpos con agua, con el Espíritu Santo, con los medios de gracia. Amén. Amén. Cristo está llegando, hermanos. Mientras tanto, le seguiremos adorando y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has querido regalar. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos incita, nos inspira, Señor, a toda la verdad. Tu palabra, Señor, nos llena de gozo, nos llena, Señor, de satisfacción, nos llena de fuerzas, nos llena de ánimo, nos robustece, Señor, para vivir la vida cristiana, para asumir los retos, Señor, para sobrellevar las dificultades, para caminar contigo. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la fe, Señor, que tú nos diste. Gracias porque esta fe es tuya, Señor. Nosotros solamente la tenemos, solamente, Señor, la disfrutamos, solamente la experimentamos, Señor. Tú, Señor, la fortaleces en nosotros y tú nos llevas, Señor. Perdónanos porque a veces somos rebeldes, porque a veces tienes que utilizar la fuerza, Señor, para llevarnos, para cumplir tu propósito.
porque no vamos a poder, Señor, incumplirlo. En tus planes está, Señor, más que nosotros suframos y que nos duela todo, antes que se incumpla tu propósito, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos, Señor, a alinearnos contigo. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a esperarte, a preparar, Señor, este camino, a tener algo que ofrecerte, Señor, el día que tú, Señor, estés delante de nosotros. Ayúdanos a hacer tesoros, Señor, en el cielo. Te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que tú lo estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.